Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de Niños de la Iglesia Casa de Oración Maracay. Continuamos con nuestra serie Mejores Amigos. Esta es la lección número 4. Jesús muere por mis pecados. Comenzamos con el versículo a memorizar. Los versículos son parte de la Biblia. Así como tú tienes una dirección donde tus familiares y amigos te pueden encontrar, así la Biblia tiene direcciones con las cuales podemos encontrar nuestros versículos. La Biblia contiene 66 libros y está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nuestro versículo a memorizar está ubicado en el Nuevo Testamento, en el libro a los Gálatas. Gálatas 2:20. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Jesús murió para que pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Jesús es el Hijo de Dios. Él nunca cometió ni un solo pecado en toda su vida, pero Él cargó con el castigo por mis pecados y tus pecados. Dios tomó todos mis pecados, todos tus pecados y los pecados de todas las personas y los puso sobre su Hijo. El Hijo de Dios murió en una cruz como un criminal. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque nos amaba. Así mostró su gran amor cargando nuestros pecados, muriendo en la cruz y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, porque nos ama. ¿Por qué Jesús murió por nuestros pecados? Porque Jesús murió por nuestros pecados y volvió a la vida, tú puedes tener tus pecados perdonados si crees en Jesús como tu Salvador. Si tú has recibido al Señor Jesús, sabes que Dios cumplió su promesa de enviar a su Salvador para morir por tu pecado. ¿Le has dado gracias? Puedes hacerlo hoy. Repitamos el versículo de hoy. Gálatas 2:20. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Serie Mejores Amigos, lección 4. Jesús muere por mis pecados. Querido amigo, ¿sabías que la Biblia contiene malas noticias y buenas noticias? Las malas noticias son acerca de nosotros, cómo somos, y las buenas noticias son acerca de Dios, cómo es Él y lo que ha hecho por nosotros. Las malas noticias es que tenemos pecado en nuestro corazón. En nuestra última lección aprendimos que cada persona nace con pecado en su corazón. ¿Alguna vez has odiado a alguien? ¿Alguna vez has hecho o dicho malas palabras? ¿Alguna vez has dicho malas palabras? Hacemos estas cosas porque tenemos pecado en nuestros corazones. La buena noticia es que Dios nos dio a su Hijo para que fuese nuestro Salvador. El Señor Jesús murió en la cruz para tomar el castigo por nuestros pecados. Pero Jesús no se quedó muerto. Él se levantó el tercer día, resucitó para ser nuestro Salvador viviente y nuestro mejor amigo especial. Cuando aceptamos al Hijo de Dios, al Señor Jesús, como nuestro Salvador, Dios perdona todos nuestros pecados y nos hace sus hijos por siempre. Esas son muy buenas noticias. Porque Dios nos ama tanto, Él nos dio el mejor regalo que podía darnos. Él nos dio a su Hijo para que fuese nuestro Salvador. La Biblia dice, el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. El Señor Jesús nació en Belén. Jesús tenía una madre como cualquier otro bebé, pero Él no tenía un padre humano como lo tenemos tú y yo. ¿Quién era su padre? Dios era su padre. Jesús vino al mundo como un pequeño bebé, pero Él era diferente a nosotros porque Él no tenía pecado en su corazón. Él es el Hijo de Dios sin pecado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Jesús obtuvo su nombre? Dios se lo dio. El nombre de Jesús significa Salvador. Jesús es aquel que nos salva de nuestros pecados. Dios dijo, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Mateo 1:21. Cuando Jesús se convirtió en un hombre, empezó a predicar y a enseñar. Un día Juan el Bautista vio a Jesús y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29.
Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios porque Jesús iba a morir por los pecados del mundo. Jesús es el único que podía morir por nuestros pecados porque es el Hijo de Dios. Él nunca pecó, Él era puro y santo. Es por esto que Él podía tomar el castigo por nuestros pecados. Ahora llegamos al evento más triste pero más maravilloso que jamás ha pasado en este mundo, el momento en que Jesús sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. Los hombres no le quitaron la vida a Jesús, Él escogió darla por nosotros. Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 17 al 18. Jesús fue llevado al gobernador romano, Poncio Pilato. Pilato ordenó a los soldados a que sacasen a Jesús y que lo azotasen. Fue terriblemente golpeado. Algunas personas le arrancaron los cabellos del rostro. Algunos le vendaron sus ojos y tomaron turno dándole en el rostro con palos. Algunos hasta lo escupieron en el rostro y se burlaron de él. Hicieron una corona para Jesús. No una corona de oro, pero una corona de espinas. Luego lo llevaron a un lugar llamado el Calvario y lo crucificaron. Esto significa que sus manos y sus pies fueron clavados en la cruz. 2 ladrones fueron crucificados al mismo tiempo, uno a cada lado de Jesús. Estos 2 hombres habían hecho muchas cosas malas, pero Jesús nunca había hecho algo malo. Jesús, el Hijo de Dios, estaba muriendo por nuestros pecados. Mientras Jesús colgaba en la cruz, Él podía ver a la gente que lo había azotado. Él podía ver a los que lo habían crucificado en la cruz. Él miró hacia el cielo y oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Lucas 23, 34. Jesús oró por sus enemigos. Él quería que se salvaran. Uno de los ladrones que fue crucificado con Jesús fue salvo, porque aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. El otro ladrón hubiese sido salvo también si hubiese aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Jesús lo amaba y quería ser su Salvador, pero él no creía en Jesús. Él no fue salvo. Él no fue al cielo. ¿Porque el Hijo de Dios murió en la cruz? Jesús murió para que pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Jesús es el Hijo de Dios. Él nunca cometió ni un solo pecado en toda su vida. Dios tomó todos mis pecados, todos tus pecados y los pecados de todas las personas y las puso sobre su Hijo. Todas las mentiras, mis desobediencias, mi manera fea de hablar, mi egoísmo, mi temperamento fuerte, todos mis pecados fueron puestos sobre Jesús. La Biblia dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Piensa, el Hijo de Dios muriendo en una cruz como un criminal. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque nos amaba. Hemos aprendido una maravillosa verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. Es aún más maravilloso cuando dices, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por mis pecados. ¿Podrías decir esto ahora mismo? Todos mis pecados estaban sobre Él cuando estaba en la cruz, pero cuando Él se levantó de la tumba, todos habían desaparecido. ¿Qué les pasó a mis pecados? Dios los quitó, los borró. Se fueron por siempre. Dios dice que ni siquiera los recordará. En su palabra, Él dice, y yo nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10, 17. ¿Te gustaría agradecer al Señor Jesús por morir por tus pecados? Tú puedes hacer esto ahora mismo. Solo dile, Señor Jesús, te doy gracias por amarme tanto, que moriste por mí, que moriste por mis pecados. Quiero que seas mi Salvador y mi mejor amigo especial. Hoy ya sabes la verdad acerca de cómo Jesús murió en la cruz tomando el terrible castigo por tus pecados y que Él murió y resucitó. Y la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan 3:36. Creer en el Hijo de Dios significa poner tu confianza completamente en el Señor Jesús como el único que puede perdonarte.
Cuando crees en la promesa de Dios, en que tendrás vida, que permanece para siempre en el cielo, tus pecados serán perdonados y serás cambiado en tu interior para que puedas vivir para agradar a Dios. ¿Quieres hoy tener la vida eterna de Dios? Si es así, vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, creo que viniste a morir en la cruz por mí. Cámbiame para que pueda vivir para agradarte. Gracias, porque solo tú puedes perdonar mis pecados y hacerme una nueva criatura. Amén. Preguntas de repaso. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Dios puede perdonar nuestros pecados? ¿Por qué el Hijo de Dios murió en la cruz? Cuando aceptamos a Cristo, ¿qué sucede con mis pecados?